Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente al capítulo de FINEP de Argentina. Bienvenidos a las damas primero, para empezar. Bienvenidos a los fraternos, hombres de toda fraternidad. Bienvenido a algún hombre nuevo o dama nueva. Bienvenidos a este capítulo de FINEP Argentina. Me presento, mi nombre es Gustavo Godoy, pertenezco a esta fraternidad hace ya 4 años y medio. Y algo lindo que les puedo comentar es que no hay nada mejor que nosotros los hombres involucremos a Dios en nuestras vidas. Es algo que yo experimenté ya desde hace ese tiempo, 4 años y medio, que no lo conocía a Dios, lo conocía a través de Jesucristo. Así que no hay nada mejor que para nosotros, las personas, involucremos en nuestra vida a Dios. Es una experiencia muy linda, llena de bendiciones, y es lo que hoy tratamos de llevarles a todas las personas nuevas, que esa es nuestra meta, llevarles a ellos que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Bueno, como siempre hacemos en nuestros eventos, hacemos una presentación de qué es lo que es FINEP, fraternidad. Entonces, como somos varios fraternos, compartimos las tareas, y yo voy a presentar ahora a René Núñez, un expresidente, y él nos va a dar un resumen de lo que es esta visión. Así que le voy a dar la palabra a René, y buenas Vale. noches, y gracias, René, por estar siempre. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias nuevamente por invitarme, Gustavo. Como siempre digo, no hay otra palabra más linda que decir que la verdad que es un privilegio, ¿no? Poder compartir esta visión que cuando yo la conocí hace ya 21 años aproximadamente, me quedé enamorado de esta visión porque consideré que era la misma visión que Jesús, ¿no? De sus apóstoles, que hombres comunes y corrientes podían llevar el mensaje del Evangelio completo. Así que bueno, desde ahí siempre traté de participar y bueno, para mí, como te dije, es un privilegio nuevamente poder compartir. Esta fraternidad nació allá por el año 1952 en los Estados Unidos. Su fundador fue Demo Shakarian, un empresario armenio, un hombre con profundas raíces cristianas, un hombre que había involucrado a Dios en su familia, en sus negocios y en su vida. Cuenta Demo de que siempre él, con los que él hacía negocios, estos hombres, él los invitaba a su iglesia, pero estos hombres nunca llegaban. Y entonces él le pide a Dios que le dé sabiduría cómo hacer para llegar a estos hombres. Y Dios le da una estrategia que consistía en que él tenía que ir donde estos hombres estaban, que generalmente estaban en una cafetería, en un bar, en un restaurante. Y ahí ellos, cuando recibe estos demos, invita a un pequeño grupo de amigos cristianos y ahí invitan a sus pares a una reunión, la primera reunión en una cafetería en Clinton, en Los Ángeles. Y ahí ellos empiezan a reunirse con un propósito de compartir sus experiencias de sus vidas cambiadas, ¿no? Cómo eran antes de conocer a Cristo, cómo eran después de conocer a Cristo. Y Demo decía que siempre había un buen motivo para volver a reunirse. El nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo tiene que ver con la visión. Fraternidad son los pequeños grupos que están en cada lugar, en cada ciudad del mundo, que Fraternidad Internacional, porque de hecho hoy esta organización, después de 60 y pico de años, está en todo el mundo compartiendo capítulos, por eso es internacional, por eso digo, tiene que ver con la visión. Hombres y mujeres de negocio. La palabra negocio, siempre aclaramos que significa que el que niega el ocio, o sea, el que trabaja. Somos personas comunes y corrientes, que es una organización laica, comunes y corrientes, que llevamos este mensaje. Del Evangelio completo, también aclaramos siempre que Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuál es la mejor buena noticia que un hombre y una mujer pueden recibir en estos tiempos? Siempre decimos que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios sino por mí. Creemos en la vida eterna, creemos en milagros. Los eventos que organizamos dentro de esta organización apuntan a compartir con nuestros padres las experiencias de nuestras vidas cambiadas y, lo más importante, una nueva manera de vivir. Decimos nada de religión, nada de liturgia,
pero mucho del poder de un Dios vivo obrando a nuestro favor en nuestros negocios, en nuestra familia. Como dije, se trata básicamente de una organización no religiosa, pero con profundas raíces cristianas y una práctica basada en una relación personal y libre con Dios. ¿Cómo nos financiamos? Así como a los pastores y a los sacerdotes los sostiene su iglesia, a nosotros nos sostiene nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra empresa. Nosotros nos reunimos en lugares públicos, tal como dijimos, en cafeterías, restaurantes, y siempre decimos que ese es nuestro púlpito, ¿no? Porque nos reunimos en esos lugares. Pero aquí viene lo más importante. ¿Cuál es el fundamento de esta organización? ¿En qué está basada? Está basada en la palabra de Dios, que es la Biblia, y en la resurrección de Jesucristo. Eso es el fundamento de esta organización. Es una organización cristocéntrica y siempre aclaramos, para que no haya duda, que nuestro líder por excelencia es Jesucristo. Así que, ¿y por qué seguimos a esta visión? Como dije al principio, porque creemos que es el mismo ministerio de Jesucristo. Que hombres comunes y corrientes, mujeres y hombres comunes y corrientes, estaban también capacitados para ayudar a la iglesia en llevar este mensaje del Evangelio completo. Por eso queremos invitarlo que se una a nosotros para que participe de esta organización y así va a empezar a descubrir, como decimos, una nueva dimensión de vida. Y como dice nuestro eslogan, convertirá en la gente más feliz de la tierra. ¿Por qué? Porque decimos que solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Entonces somos una organización laica, que hombres y mujeres comunes y corrientes simplemente somos pescadores de almas para Cristo. Esa es una síntesis de lo que hacemos. Y como siempre aclaramos, lo fundamental, que nuestro líder por excelencia es Jesucristo. Es una organización cristocéntrica. Gracias, Gustavo. Muy bien, René. Muchas gracias. Y bueno, René Núñez es un hombre que conoce bien la visión porque fue presidente de esta fraternidad y bueno, ¿quién mejor que presentar a una persona muy involucrada con Dios y con esta fraternidad? Así que René, gracias. Y bueno, en nuestros eventos presenciales tenemos siempre el testimonio. O sea, el testimonio es cómo un hombre que aceptó a Jesucristo, cómo provocó un cambio en él, en su vida. Y eso es el plato fuerte, eso es lo más agradable. Quizás si hay una persona nueva, puede experimentar o ver ahora realmente lo que hace Dios en la vida de nosotros, de las personas. Así que ese es el plato principal que tenemos en nuestros eventos presenciales. Ahora lo hacemos virtual, que también lo hacemos. Entonces hoy tenemos el agrado de Honduras, un fraterno, que él va a ser el plato principal, el plato fuerte, la frutilla del postre. Y es un hombre su nombre es Juan Carlos Zavala Ávila. Él se ha dedicado su tiempo hoy para nosotros, para algún nombre nuevo, así que te vamos a escuchar atentamente, Juan Carlos, y somos todo oído para vos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un verdadero privilegio estar frente a ustedes en esta tarde, en esta noche. Un privilegio y gracias por invitarme. Y estoy aquí pues para contarles la verdad, cosas que me gusta contar, pero también cosas que no me gusta contar, pero lo hago porque es un compromiso que he adquirido. Bien, ya me presentaron, Juan Carlos Zavala, tengo 44 años, estoy casado, tengo una hija que es parte muy importante de mi testimonio. También soy ingeniero civil, me dedico a mis actividades independientemente y también tengo 12 años y medio de pertenecer a esta organización y tengo el privilegio en este periodo de fungir como director nacional de capacitación de nuestra organización aquí en Honduras. Provengo de una familia eh, luchadora, de una familia que me educó muy bien, que me pudo dar todo lo que yo necesitaba desde pequeño, amor, techo, ropa. Y voy a hacer énfasis en la palabra amor. Mi infancia yo no la puedo resumir con otra palabra más que perfecta en todo sentido. Vivíamos con mi padre en su casa, en un barrio, le llamamos aquí en Honduras,
en el centro de la ciudad capital de nuestra nación, Tegucigalpa. Y le repito, era muy feliz, mi infancia fue perfecta, hasta que llego a mis 12 años que ocurrió una desgracia fuerte en mi casa, y fue que en menos de 10 meses perdí a 4 de mis seres queridos. Primero murió el papá de mi papá, luego murió el papá de mi mamá, luego mi mamá cayó víctima de cáncer de páncreas y luego murió la mamá de mi papá. Todo esto en menos de 10 meses. Fue una desgracia que vino a romper por completo a mi familia, vino a desintegrar todo lo perfecto que les comenté. Mi papá pues no nos abandonó con mi hermana, siguió trabajando duro y mi hermana se tuvo que ir a vivir con unas tías y yo pues me acostumbré desde entonces a ser un muchacho solo, independiente, pero me convertí en un muchacho muy introvertido, en un muchacho lleno de complejos, bien apocado, ¿verdad? Sin embargo, no les comenté, pero a mí siempre me iba bien en la parte académica y eso me hizo desarrollar de pequeño un ego intelectual de pequeñito, ¿verdad? Y en la etapa de la adolescencia, pues tenía esa revoltura entre creerme más, creerme menos, y eso de la adolescencia, todas aquellas situaciones. Pero ahí iba avanzando en mi vida solo, ¿verdad? Con todas mis frustraciones y mis complejos, y con el apoyo y respaldo de mi papá. Comencé mis estudios universitarios con su apoyo. Yo había cometido muchos errores, había trabajado, había obtenido ahí algunos empleos donde fallé, cometí errores, pero mi papá siempre estuvo ahí apoyándome. Cuando comienzo mis estudios universitarios de ingeniería civil, yo me llevo una lección de humildad que marcó mi vida, mi corazón, por eso siempre lo cuento, porque me di cuenta que yo no era tan inteligente como me había creído antes. Me di cuenta que tenía que avanzar, tenía que estudiar si quería avanzar en la vida. Fue así como comencé a meterle duro en mis estudios universitarios y comencé a avanzar rápidamente en mi preparación académica. Pero resulta que también fui conociendo otro tipo de personas, conocí a unos amigos que me presentaron otro tipo de filosofías de vida y fui olvidando los valores morales que me inculcaron en mi casa. Todo comenzó con un tipo de música heavy metal, no sé si ustedes conocen ese término, así le llaman allá en Argentina, metaleros, unos que andan vestidos de negro, así, pelo largo. Hay un par de bandas que yo seguía, que son allá originarias de Buenos Aires, ¿no? De heavy metal, y eso a mí me gustaba mucho, pero lo que más me gustaba era la rebeldía, ¿verdad? Y me gustó esa situación. Fui olvidando poco a poco la existencia de Dios, gracias a algunas lecturas, ¿verdad? Olvidándome todos los valores morales que les digo que me inculcaron en mi casa, y pues llegué a la conclusión de que éramos producto de la casualidad. La palabra casualidad, yo la repito mucho en mi testimonio, se los anticipo, la voy a usar muy seguido, ya que se convirtió en mi filosofía de vida. Cada teoría que yo creo que ustedes han escuchado de que la Tierra se formó por casualidad, ¿verdad? Y después por casualidad quedó un lago ahí y luego de ese lago se escapó por casualidad un pescado y ese pescado pues por casualidad se convirtió en un mono y de ese mono veníamos los seres humanos. Esa es la conclusión a la que yo había llegado en mi vida. Y todo comenzó en esta etapa universitaria, ¿verdad? Negando la existencia de Dios. Con el tiempo me convertí en un escéptico, dejé de ser un ateo, pero me volví un escéptico y luego con el tiempo me convertí en un agnóstico. Sabía que existía un tal Dios, un arquitecto del universo por ahí, pero no me interesaba tener ninguna relación con ese tal Dios. Tengo que hacer énfasis en esto también. Yo no soportaba a la gente religiosa de X, Y o Z denominación. No me gustaba, me caía mal ese tipo de personas. Escuchar una alabanza, un corito, una canción cristiana, eso para mí era ofensivo. Yo no lograba entender ese tipo de música, me caía mal esta gente. Pero bien, ahí iba en mi vida, avanzando en mi parte académica, pero la cosa se pone un poco complicada y es necesario que yo busque un empleo. Ya no contaba con el apoyo de mi papá, comienzo a buscar un empleo. Fue con la ayuda de un ex catedrático que yo encontré ya un empleo en mi carrera, en lo que yo me desenvolvía, y se abrió para mí un nuevo mundo, gente diferente, otros ingresos económicos. Por aquí también conocí una dama que me abrió las puertas a la situación de la promiscuidad. Bueno, la verdad que ya la había conocido antes de trabajar, pero me abrió las puertas a la parte de la promiscuidad, a las adicciones que tienen que ver con esto. ¿Qué vemos? Bueno, creo que hay damas, ¿verdad? Con el respeto a las damas que nos acompañan hoy. Pero comenzó en mi vida una situación de promiscuidad, de adicción a las situaciones de pornografía. Hay una palabra que yo no conocía hasta que vine a esta organización, la palabra lascivia. Yo no sabía qué significaba, eso yo lo tenía en mi corazón. Y a partir de este entonces, para mí ese asunto de tener relaciones formales con damas era lo más ridículo que podía pasar. Y con el tiempo llegué a la conclusión que traer hijos a la tierra era también una situación ridícula, ¿no?
Esa era parte de lo que yo tenía. Y ahí iba pues en mis situaciones académicas y también en mis situaciones laborales. Avanzando, avanzando, olvidé por completo mi familia, me separé de mi casa, alquilé una casa, por cierto, cerca del Estadio Nacional de Fútbol de aquí en mi ciudad de Tegucigalpa, a unas cuadras. Y esta casa fue importante para mí porque después se convirtió en mi oficina, porque después de tantos trabajos que tuve, decidí poner mi propio empleo y eso me gustó porque comencé a tener libertad de tiempo y también a tener libertad económica. También en esta etapa del empleo me presentaron otra filosofía de vida que me gustó mucho, conocida como el alcoholismo. Yo no sé si ustedes la han oído. Me convertí en un alcohólico, solo que yo no sabía que era un alcohólico. Me vine a dar cuenta de eso hasta que entré en esta organización hace 12 años, más de 12 años. Yo era un bebedor social, porque yo bebía tranquilo según yo podía dejar de beber cuando yo quisiera, pero luego de un tiempo la bebida se convirtió en mi mejor amigo. Yo bebía todos los días. Y no solamente era la bebida, era la parranda todos los días, la fiesta, las discotecas todos los días. Y hago énfasis en esto, yo creía que yo era un hombre exitoso, que la vida de libertinaje que yo estaba llevando, de promiscuidad, de alcoholismo, de aquel desorden que llevaba, era de un hombre exitoso en realidad. Mi familia completamente abandonada, no me importaba nada que no tuviese que traerme a mí satisfacciones. Entonces, como les digo, yo continuaba estudiando y tenía mi propia empresa, que era un gabinete técnico de apoyo para ingenieros y arquitectos, aunque todavía no había egresado de la universidad, pero yo ya lograba unos buenos ingresos. Luego, pues ya terminé mis estudios universitarios, ya el tipo de ingresos fueron de otro tipo, conocí otro tipo de personas, ya por esta etapa tuve relaciones ya con gente bien complicada. Aquí Dios me hizo un milagro, aunque yo no creía en Él, aunque yo hablaba mal de Él, porque en el ambiente del heavy metal ser un blasfemo es lo más normal. Eso es parte de ser metalero, ser un blasfemo, eso es lo que yo era. Un tipo que se reunía en las noches a hablar mal de Dios, a hablar mal de Jesucristo, porque me caía mal todo eso. Y aunque yo era así, Él me hizo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Me cortó las drogas de tajo. Entonces, cuando yo dejo de estar con estas situaciones de drogas, me alejé de un montón de círculos sociales que yo tenía bien complicados. Y con el tiempo, Dios me dio la respuesta de dónde me había sacado de la muerte. Yo tengo que decirles algo hoy. Yo debería estar muerto. En muchas ocasiones tuve escopetas enfrente de mí, pistolas, no sé cómo le llaman en Argentina, pero yataganes le decimos aquí en Honduras, como puñales que pasaron cerca de mí, pleitos por el tipo de vida que yo tenía, de parranda casi bueno, todos los días, ¿no? En lugares complicados, y yo debería estar muerto. Ahora me doy cuenta qué pasaba conmigo. Yo siempre creía que yo tenía suerte, que tenía la habilidad de escaparme de los problemas, pero me doy cuenta que no es así. Bien, mi vida iba en este sentido, hubieron muchos altibajos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, tuve muchos fracasos, me volví a levantar, fracasos, me volví a levantar, pero siempre con la visión empresarial. Tuve un proyecto que se los tengo que contar, una sociedad con unos amigos, hicimos una sociedad que nos íbamos a dedicar a vender proyectos habitacionales para clase media, y bueno, la calculadora decía que yo iba a ser millonario antes de mis 30 años, ¿verdad? Y eso era lo que yo quería, era como un objetivo. Pero resulta que en este proyecto, en esta sociedad, pasó una situación con uno de los socios que era un gran amigo mío y yo salí muy lastimado de esta sociedad. Salí con mi corazón dañado, ya que yo pensaba que un gran amigo me había traicionado. Pero bueno, me aparté de esta gente y comencé con otras situaciones de trabajo. Fallé también a muchos amigos por mi vida de desorden. Ya les dije, era un hombre desordenado, libertino en todo sentido. Y estuve a punto de perder grandes amigos, pero bueno, me di cuenta que lo que tenía que hacer yo era tener sociedades de conveniencia, temporales. Y créanme que me comenzó a ir mucho mejor. Comencé a tener mi ego levantándose, la parte económica levantándose, la vida de promiscuidad, como les digo, levantándose. Y llegó un momento que cometí un error. Me junté con una dama creyendo que el matrimonio era buscarme un adorno de sala que me representara en la fiesta. Eso era para mí el concepto de matrimonio. Eso de ayuda idónea para mí, ni sabía qué era eso, ni sabía qué significaba ayuda idónea. Y resulta que tuve una relación con una dama que fue un fracaso completo. Y siempre lo cuento porque yo quise hacer las cosas en mis fuerzas. En mis fuerzas yo quise dejar el alcoholismo, mi adicción a la pornografía, mi adicción a las amigas con derechos, así les llamaba. Pero créanme que después de 6 meses yo no pude eso.
y ya le estaba arruinando la vida a la muchacha. Era una dama muy seria, ella muy formal, pero no sabía que yo era un tipo hipócrita, doble cara. Me resultó que pues logré separarme de esta situación, de este fracaso, digámoslo así, y vuelvo pues a mi vida de éxito, entre comillas, la promiscuidad, el alcoholismo y la situación de la parte de los negocios que sí me estaba yendo mucho mejor. Ya no para darme la vida de libertinaje, sino que las situaciones de lujo ya venían a mi vida. A todo esto, con mucha vergüenza les tengo que contar que mi familia completamente abandonada. A mí no me interesaba nada que tuviese que ver con mi familia. Lamento mucho en este tiempo recordar esos días. Créanme, créanme, de corazón se lo digo. Cuando de repente pues sucedió un sábado, donde estaba celebrando que había cerrado varios contratos, varios negocios y tenía grandes proyecciones para la siguiente semana, y quería celebrar con mis amigos que me estaba yendo muy bien. A mí me encantaba pagar las cuentas de mis amigos, porque quería que vieran que me iba bien. Era parte de llenar mi ego. Y ese sábado no iba a ser la excepción. Pero resulta que me agarró la noche de ese sábado y estaba yo solo en la barra de un bar y ninguno de mis amigos pudo llegar, ni mis amigas tampoco. Estaba yo solo, con el éxito en la mano, pero solo. Y ese día me llevó a hacer una reflexión. Ese día yo caí en una crisis de existencia. Me di cuenta que todo lo que yo estaba logrando no tenía ningún objetivo, no tenía ningún sentido, no iba para nada. Yo continué después de este día haciendo mis trabajos, mis negocios y todo, pero una frasecita que a mí me había hablado en mis periodos universitarios de un periodista sudamericano, precisamente colombiano, que decía que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber, que ciertos grupos de aquí de mi nación usan muy seguido, lo pintan en las paredes. Yo lo había leído y me pareció una frase muy inteligente. Miren qué bien andaba, ¿verdad? Y en mis periodos universitarios pensé en algún momento en el suicidio, pero se me olvidó. Sin embargo, después de este sábado, que fue importante para mí, la palabra suicidio comenzó a venir bien seguido. Y bien interesante, porque ustedes podrían haber dicho, no, hombre, si lo tenés todo en la mano, tenés amigas con derecho, tenés plata, te está yendo bien con los proyectos, tenés proyecciones grandes. Podríamos decir que estaba joven porque andaba cerca de 32 años en aquel tiempo. ¿Y saben qué? Que me di cuenta que nada de eso tenía ningún sentido. Y ahí es cuando el alcohol se convierte en mi mejor amigo. No podía pasar una noche en el apartamento sin trabajar, si no era regresándome al bar, queriendo llenar con situaciones materiales aquel vacío que cada día se iba haciendo más grande. Yo continuaba haciendo mis negocios y todo, pues, pero créanme que ese vacío se iba haciendo más grande cada vez más, cada vez más. Cuando de repente en un sábado, en la noche, en un bar, un amigo me comienza a contar una historia bien extraña. Me dice, fíjate Juan Carlos, que estoy en unas reuniones de almuerzo donde te dan unos papelitos donde tú le escribes cosas a Dios y Dios te las cumple. Una de las cosas más ridículas que a mí me han dicho en mi vida es que usted le va a escribir cosas a Dios en un papelito y Él se los va a contestar. Sin embargo, yo acepté esa invitación a ese almuerzo debido a mi amigo, porque él era mi amigo. Yo no tenía amigos, solo 3, y él era uno de ellos, que había estado conmigo en las malas y en las buenas. Entonces yo acepté la invitación por ese amigo y llegué a ese almuerzo. Y a partir de este momento van a escuchar más seguido la palabra casualidad, porque ya les dije, mi filosofía de vida era la casualidad. Yo creo que ustedes han escuchado la palabra karma, ¿verdad? Causa y efecto. Eso era lo que yo tenía en mi corazón. Bueno, ya voy a profundizar en esto más adelante. Resulta que llego a aquel evento, invitado por mi amigo, ese almuerzo, y ya les dije que yo considero, no les dije, pero se los digo ahorita, yo consideraba a los cristianos gente de poco nivel intelectual, que se dejaban engañar por cualquier vivián. Una frase que yo tenía en mi corazón también, aquella de que la religión es el opio de los pueblos, era parte de mi corazón. Y cuando yo llego y veo hombres que definitivamente estaban en una mejor posición social que la mía y me están sirviendo un plato de comida, eso me impactó. Que un hombre que definitivamente le estaba yendo mejor que a mí me sirviera, eso me impactó. A mí no me impactó tanto el testimonio, lo recuerdo, pero no me impactó mucho como la organización de esta organización, valga la redundancia. Y eso fue la primera parte. Y la segunda que me impactó fue que me hablaron de Jesucristo vivo, como nos hablaban hace un momento en la visión e identidad de nuestra organización. Porque para mí Jesucristo era un pedazo de yeso que estaba pegado en la pared de la casa de mi papá. Eso era para mí Jesucristo, que estaba muerto. Pero cuando me hablan de Jesucristo vivo, eso me llamó mucho la atención y me gustó. Y me gustó el ambiente, me gustó el evento. Y comencé a ir todos los martes, era un almuerzo de los martes. Y comienzan más casualidades a pasar en mi vida.
Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando va a un evento todos los semáforos se ponen en verde. A mí me sucedió 4 veces. Cuando iba tarde para el evento, todos los semáforos se me ponían en verde. Y yo decía, qué raro esto, nunca me había pasado. Todos en verde. No me ha vuelto a pasar después de estos primeros días que había llegado a mi capítulo. Luego recuerdo que llegó un ingeniero civil que contó unas historias idénticas a unas que yo había vivido en unos trabajos. Y eso me marcó. Esa parte de un ingeniero hablándole a un ingeniero, de un zapatero, de un agricultor. Ese hombre hablaba mi lenguaje y me impactó. Luego escuché un testimonio de un muchacho que había sido vecino mío en el barrio donde yo me crié. Yo sabía quién era esa persona. Y cuando lo escucho y lo veo, francamente ese hombre no era un mentiroso porque yo sabía todo lo que estaba contando. Y contó todas las situaciones de su vida, todas las picardías que había hecho y otras peores. Y eso me impactó más todavía. Y luego, miren, comencé a escuchar de un evento conocido como SAEL, que lo tenemos todos los fines de meses aquí en FINEC Honduras, seminario avanzado para entrenamiento de líderes, que se hace todos los meses. Y comencé a tener la curiosidad de ir al evento SAEL. Tomé la decisión de ir aquí, en el evento hay que irse un viernes en la tarde, se está todo el sábado y se regresa el domingo a nuestra ciudad. Y resulta, miren qué interesante, que si yo no estaba en Tegucigalpa ese sábado, se caía el mundo. Clientes, proveedores, trabajadores, socios, llamándome que el sábado. Yo dije, no voy a estar el sábado. Parecía que todo se estaba alineando para que yo no fuera al evento. Pero yo tomé una determinación y dije, sí voy a ir a ese evento y punto. Yo estoy frente a ustedes en esta noche, frente a esta cámara, frente a este teléfono o este televisor suyo, por lo que ocurrió en mi vida ese fin de semana. Salimos con mi amigo, el que me invitó a esta organización, fuimos al centro de nuestro país, en una comunidad que se llama Cihuatepec, o sea, no está en Tegucigalpa, el centro de capacitación, sino que está más o menos a 1 hora y media de la ciudad capital. Llegamos al lugar tarde, el viernes. Por primera vez en mi vida llego a un lugar donde estamos con 300 hombres adorando a Dios. Eso me impactó. Por primera vez en mi vida soporto una alabanza que no me cae mal. Y luego veo un tipo alto, un tipo así, con aspecto bien duro, que desde que lo vi me cayó mal el individuo. Y miren las casualidades, ¿verdad? Iba a tomar café y ahí estaba el hombre, iba a tomar agua y ahí venía iba al baño y venía del baño, a donde iba me lo encontraba y me caía mal ver a aquel tipo. ¿Saben qué me cayó más mal? Cuando lo veo que pasa oración y cae en el reposo del Espíritu Santo. Eso para mí fue ofensivo como ustedes no tienen idea, porque yo consideraba eso como una pantomima que se habían inventado en la televisión para engañar bobos. Pero yo no vi en qué momento se pusieron de acuerdo económicamente con aquel hombre para que se tirara, ¿verdad? Y engañar a aquel montón de gente, porque para mí eso era esa situación. Pero cuando yo veo que ese hombre cae bautizado en el Espíritu, eso me ofendió. Fue mi escepticismo el que me hizo a mí regresar al evento al día siguiente, porque yo no me quedé ahí en el salón. Me fui a un hotel, regresé por mi escepticismo, porque quería ver si era cierto lo que había visto en aquel hombre la noche anterior. El que había orado por el compañero que les cuento. Y en ese momento, cuando un hombre con un aspecto completamente laico, como lo decían en nuestra identidad, un hombre laico, sin ningún aspecto religioso, nada que ver, hace una oración por mi persona, completamente laica, sencilla y corta. Y en ese momento, amigos, en ese momento, Jesucristo se remangó su manga, metió las manos en la bolsa de la basura, se le olvidó quién había sido Juan Carlos Zavala y me perdonó. Y yo estoy frente a ustedes esta tarde para exaltar, glorificar y agradecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque me perdonó ese día. Yo nací de nuevo en ese lugar. Me di cuenta en ese momento que yo era el payaso, que yo era el de la pantomima, que yo había estado engañado durante toda mi vida, que eso era real. ¿Saben qué? Yo soy un escéptico que le puede decir a usted que sí es una fuerza sobrenatural que usted le empuja. En otros eventos yo he sentido esa fuerza que es insostenible, que no la puedo detener y caigo bautizado en el Espíritu Santo. Sí, se lo digo yo, es cierto, es real. En ese momento me di cuenta que yo era el que había estado engañado toda mi vida. Y le digo de nuevo, yo estoy agradecido y estoy aquí para agradecer a nuestro Señor Jesucristo porque me permitió entender lo que había sucedido con mi vida ese sábado. Ese día conmigo me dio esa palabra que le llamamos revelación de lo que había sucedido. Yo, sinceramente, en estos 12 años no logro entender cómo hay personas que se hacen llamar a sí mismos cristianos y no viven una pasión. No lo entiendo, no me cabe, porque desde ese momento yo me sentí tan agradecido con Jesucristo por lo que había hecho conmigo.
y empiezan a pasar más casualidades. Al día siguiente, 24 horas, no habían pasado 24 horas que yo había conocido en persona a Jesucristo. ¿Y qué creen ustedes que hice? ¿Qué creen ustedes que pasó? Yo era un alcohólico de todos los días. Bebía de domingo a lunes. Y ese domingo me tocaba ir al bar de los domingos. Me fui a emborrachar. Conocí a Jesucristo anoche y el domingo yo me estoy emborrachando. Fui a emborrachar a mi papá. Mi papá decía que yo era un buen hijo. Yo a mi papá le daba lo que me sobraba. Tantas veces que yo le pude ayudar con más y yo no lo hice porque no me importaba. Mis amigos me regañaban, mis amigos me decían, no seas troglodita con tu papá, anda a dejarlo a su casa. Y a mí no me importaba, yo lo miraba caminar borracho a mi querido padre y no me importaba, amigos, no me interesaba. Pero las cosas de ese domingo comienzan a cambiar y lo fui a dejar a su casa, borracho, ¿verdad? Y viene una vocecita extraña que me comienza a decir, andate para el bar de los domingos. Yo visitaba un bar todos los domingos a ver los resúmenes de los partidos de fútbol. Y me senté, tenía una silla asignada en ese bar. Solo me sentaba y ya caían todas las cosas que yo pedía siempre. Pues. Y resulta que me voy para el bar. Y miren qué casualidad, mis amigos, que cuando yo llego a ese bar, en esa silla donde yo me sentaba todos los domingos, estaba aquel amigo que me jugó la vuelta con aquel proyecto que les conté, con aquella sociedad fallida que tuve en mis inicios empresariales. Miren qué casualidad, ¿por qué no se fue a otra silla? ¿Por qué no se sentó en otro lugar? Se tuvo que ir a la silla donde yo me estaba sentando todos los días. En ese momento entendí que Jesucristo me había mandado al único hombre que yo odiaba para pedirle perdón. Y en ese momento se me fueron 3 paradigmas. Paradigma 1, yo pensaba que Dios no entraba a los bares, Él solo estaba encerrado en las iglesias, ¿no? El tal Dios que mencionaban por ahí. Segundo, yo pensaba que Jesucristo solamente estaba con la gente decente y cabal, pero con nosotros, los pícaros, borrachos, no, no, porque se ensuciaba también. Y tercera, que los hombres no lloran. Y estábamos en la barra de un bar, 2 borrachos, abrazados, llorando, pidiéndonos perdón en el nombre de Jesucristo. Porque yo le pedí perdón, le dije, mira, vos sabés cómo te he odiado y en tantas ocasiones estuve a punto de mandarte al hospital de una golpiza. O no sé, nos hubiésemos agarrado a pistolazos o a cuchilladas, no sé, por la traición que yo sentí que me hizo este individuo. Pero en ese momento yo sentí, como les digo, le agradezco a nuestro Señor Jesucristo que me permitió entender esa revelación y le pude pedir perdón a este hombre. Yo no sé, mi amigo, pero yo sí salí con una mochila de resentimiento que había tenido durante muchos años contra ese hombre, me la pude quitar ese domingo borracho en la barra de un bar. Solo pasaban las meseras, recuerdo, nos quedaban viendo extraños, sí, 2 hombres abrazados, ¿verdad? Llorando, pidiéndose perdón. Interesante. Pero ¿qué sucede? Quedo como loco, ¿verdad? Yo no sabía que había más capítulos, más eventos de estos en la ciudad de Tegucigalpa y espero el martes, el almuerzo, y llego como loco al capítulo y agarré aquel papelito del que yo me burlaba. Y en ese momento, en ese papelito, yo hice el mejor contrato que he podido firmar en toda mi vida. Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida. Te quiero servir. Y abajo lo firmé. Esos fueron los 3 renglones que yo hice. Y luego lo firmé. Yo no sabía, amigos míos, el contrato que yo estaba firmando en un papelito del que yo me burlaba y despreciaba. A mí a veces se me quiere olvidar servirle a nuestro Señor Jesucristo, pero Él me lo recuerda y me dice, tenés un contrato conmigo, no te olvides. Y me hace ver siempre para atrás todo lo que me ha dado por servirle en esta organización. Y yo no puedo dejar de servir a nuestro Señor Jesucristo. No puedo hacerlo, tengo un contrato con Él. Y comienzan las cosas raras a pasar, más cosas raras todavía, ¿verdad? Yo no sabía cómo servir, no sabía qué hacer, pues. Y comencé a servir de mesero en el capítulo, le quitaba la comida a los compañeros, las bebidas, ponía sillas. Miren, yo no sé, para usted puede ser muy sencillo esto que le estoy contando de servir la comida o una bebida, pero usted no tiene idea del tipo egocentrista que yo era en aquel entonces. Y para mí servirle a otro hombre era denigrante, pero era la única forma que yo tenía de servirle, de decirle a Jesucristo, gracias, Señor. Afuera, yo era dueño de mi propia empresa de construcción y de consultoría. Pero dentro del capítulo yo era un mesero de Jesucristo. Era un mesero de Él. Y créanme que aquella felicidad, y me gustaba todo aquello que pasaba y los testimonios. Y luego me ascendieron de rango dentro del capítulo en las elecciones de tesorero
y me di cuenta de una visión de esta organización que me encanta. Aquí se paga por servir, en muchas ocasiones falta la cuenta. Y miren, si hay algo que a mí me encanta es eso, que sea yo quien financie las cosas de mi bolsa. Si a mí me dicen que me van a pagar, no me interesa esta organización. Mira, a Isabela le vamos a dar un chequecito a fin de mes. No me interesa. Pero el hecho de que sea yo quien tenga que pagar, créanme que es una visión que a mí me tiene amarrado aquí. 12 años. Bien, resulta que sigo sirviendo, ¿verdad? Y vino una situación en mi país que de repente, no sé si ustedes la conocieron en Argentina, se dieron cuenta de una crisis que tuvimos aquí en Honduras, una crisis política que lo causaron nuestros políticos, ¿no? Y esa crisis vino a llevarme a mí a una situación económica tremenda, donde se fueron de mi país los socios con los que yo estaba trabajando, toda aquella situación económica grande que yo tenía comenzaron a irse, ¿verdad?, del país, y comenzó a quedarme deudas, demandas laborales, gente buscándome para asesinarme, gente llamándome a cada rato, problemas en lo que yo estaba sirviendo a Jesucristo. Y miren, agarraba aquel papelito, ¿saben para qué? Ya no para pedir, sino que para regañar a Dios. Lo regañaba, que cómo era posible, que ahora que lo conocía, que le servía, me estaba yendo así. Hace más de 8 años él me contestó en unos periódicos, miren qué casualidad, del tipo de círculos de negocios que él me había sacado, círculos de negocios bien complicados. Yo podría estar muerto, podría estar preso ahorita, extraditado de mi país por esas sociedades raras que yo tenía en aquel entonces, y de ahí me sacó. ¿Y saben qué? Un plato de comida no me ha hecho falta, excepto en una ocasión que se la voy a contar más adelante. Y bien, ahí seguía yo sirviendo en mi capítulo, en medio de aquella tormenta. En mi nación había un montón de protestas, no había trabajo, la construcción es lo primero que se para, las inversiones de ese tipo es lo primero que desciende, y los bancos, recuerdo, llamándome, es una situación terrible, terrible, ¿verdad? Pero yo continuaba sirviendo en mi capítulo. Esa crisis me llevó a vivir con mi papá nuevamente y me llevó a pedirle perdón por haberlo tenido abandonado tanto tiempo, a mi hermana, y él me perdonó. No, hombre, hijo, me dice que tengo que perdonarte nada, no seas tonto. Él no sabía, mi padre querido, pero el Señor me permitió pedirle perdón. Y luego, yendo a servir al capítulo, comienzo a sentirme feliz. En medio de aquella tormenta que ya les conté, demanda de abogados, gente buscándome para matarme, no había trabajo, los bancos llamándome, podemos decir que era una tormenta. Y comienzo a sentirme feliz, 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 feliz. ¿Qué me pasa? Tuve que parquear mi carro, recuerdo. Me agarré del timón y Señor, ¿qué me está pasando? Y comencé a llorar de la felicidad. Y en ese momento, hoy sí quedé loco. Estoy guindado ya, así le llamamos en mi barrio, cuando uno está quedando ya, se le aflojó un tornillo. Estoy quedando loco. ¿Cómo es posible que yo me sienta feliz en medio de esta tormenta? ¿Cómo es? No puede ser, no puede ser. No puede ser que yo me sienta feliz. Y llorando, pero de la felicidad, me tuve que secar las lágrimas de la alegría ahí en el timón de mi carro. No olvido ese día. ¿Y saben qué? Y les voy a decir algo, mis amigos. Sí, me volví loco a partir de ese día. A partir de ese día me di cuenta que las promesas que estaban escritas en ese librito, conocido como la Biblia, son una realidad. Soy un escéptico, yo no les puedo hablar de cosas que no he vivido. No les puedo hablar de cosas que miren que esto dice y se va a cumplir. No, les puedo hablar de lo que yo he vivido. Y miren, yo me había robado un Nuevo Testamento de un motel porque yo era un tipo de negocios sucios, no me importaba cómo hacer dinero. Podía pagarla, sí la podía pagar, pero me robé ese Nuevo Testamento, esa Biblia, y lo usaba como somnífero. Me acuerdo que cuando no tenía sueño y me la encontraba, lo leía así, a la media página ya estaba dormido. No le entendía ese libro. En mi periodo universitario lo quise leer como novela y creí que era una novela mal escrita. Pero me he dado cuenta que la Biblia es un libro que está vivo, que no se deja leer de cualquiera. No le va a entender sino con el Espíritu Santo, con usted. Y resulta que ahí llegó por casualidad, y vuelvo a la palabra casualidad, lo abrí de un solo y me encuentro un versículo que se lo voy a dejar para que usted lo busque. Filipenses 4 está por ahí para que lo busque. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano cuidará tu corazón. Y yo estaba ese día en el timón de mi carro sintiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y ese día me volví loco y comencé a servirle más fuerte a nuestro Señor Jesucristo, más fuerte. Me involucré con los equipos de capacitación, con el equipo de Sahel. Me di cuenta que todavía era un alcohólico.
Y saben que el Señor me quitó de tajo el alcoholismo de la noche a la mañana. Yo dejé de ser alcohólico. No por la situación de tomarse un vino, tomarse una cerveza, no. Es por no necesitarlo, no lo necesito. El Señor me quitó todo eso. Me sacó de los nightclubs, me sacó de la situación de la adicción de videojuegos, que ustedes no tienen idea cómo era yo de adicto a los videojuegos. Me sacó de la adicción a la pornografía, que me costó, pero lo logré hacer sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué me pasó también? Comenzó a desaparecerse todas las amigas con derecho que yo tenía, todas las amigas con las que parrandeaba, y no me gustó. Creí que estaba perdiendo mi hombría, mi sex appeal, lo que me hacía ser a mí un hombre macho. Comenzaron a perderse mis amigas y de repente ya no era tan efectivo en las discotecas. Yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué sucede? Y me di cuenta que yo había puesto en aquel papelito que les cuento, del que yo mi ayuda idónea. Señor, quiero mi ayuda idónea. Es así como el Señor me llevó sirviéndole a mantenerme célibe más o menos como por periodo como de 10 meses hasta que me presentó a mi ayuda idónea. Y así como el siguiente año yo me casé con ese segundo regalo inmerecido. Primero, la salvación. Segundo, mi esposa. Miren, quizás para ustedes no, pero para mí sí, porque yo no pensaba casarme, así para mí casarse era lo más ridículo. Y cuando llega mi ayuda idónea, que en estos últimos 2 años, en esta pandemia mundial que hemos tenido, el Señor me ha demostrado que ella es mi ayuda idónea. Y luego viene el tercer regalo más inmerecido, que es el nacimiento de mi hija. Y también se lo repito, la relevancia, uno de los acontecimientos más trascendentales en mi vida es el nacimiento de mi hija. Porque yo no pensaba tener hijos. Y cuando yo llego al hospital donde ella nació, miren, vuelvo a la casualidad. 3 cunitas. A la izquierda un niño con problemas, que me duele recordar a esa criatura, con problemas, con defectos. Yo no sé si usted ha visto nacer un niño con defectos, pero es algo horrible que le parte el corazón al más hombre. Y luego a la derecha otro niño con defectos. Miren, es horrible recordar esto, no tienen idea ustedes. Y en medio estaba mi hija perfecta. Qué casualidad, ¿por qué 3 incubadoras? ¿Y por qué los 2 niños estaban a los lados y en medio estaba mi hija? Perfecta, una criatura que yo no me merecía. En ese momento Jesucristo me pasó la película de lo que yo había sido, un alcohólico, que había andado cerca de situaciones casi de narcotráfico. Fundamos un simulacro, una agencia de modelaje con unos vagos cuando andaba yo de pelo largo y engañamos a un montón de jovencitas en hoteles, en piscinas de los hoteles, tomándole fotos y todo eso en bikini, y quisimos hacer una situación de proxenetismo, hasta en eso anduve. Pero la que más me pasó el Señor fue la parte de la blasfemia y lo malcriado que yo había sido con Él. Y en ese momento, mira, Zavala, ya te perdoné todo lo que hiciste, aquí te mando este regalo. Completamente inmerecido, mis amigos, inmerecido completamente, aquella criatura perfecta que hoy tiene ya 9 años. Mi criatura tenía más o menos 2 meses cuando, no, un mes, estaba recién nacidita, cuando vino para mí una crisis económica tremenda. Gente que me debía mucha plata y no me pagaban, contratos que me los ofrecían a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde de ese mismo día me decían que ya no se iba a hacer el proyecto. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Y en ese momento el Señor me dijo, ¿cómo estás tratando a la ayuda idónea que te di? Al vaso más frágil. No, hombre, yo la trataba como vaso plástico, la ofendía como ustedes no tienen idea. Yo no sabía, pues yo era fraterno y todo, pero no sabía ser esposo. Y eso me llevó a mí a que me faltara la comida. ¿Se acuerdan que les comenté que solo en un momento me faltaba la comida? Fue en ese entonces que comí y almorcé por la misericordia de un vecino. Y para un tipo egocentrista como yo era, ustedes no tienen, era el Señor moliendo mi ego. Pero ¿qué pasó? Le pedí perdón a mi esposa. Le conté mi testimonio. Ella me perdonó y de ahí para allá las cosas comenzaron a cambiar. Y qué casualidad es que comenzó a crecer. Ella tiene una empresa propia de ella que comenzó muy pequeña y yo he visto cómo el Señor la ha ido bendiciendo hasta ahora, que ya es prácticamente es una fábrica, pues solo nos falta ampliar un poco el local que tiene ella. Y en el caso mío, comenzaron a venir trabajos, comenzaron a venir contratos con los mismos compañeros de la fraternidad, comenzaron a ofrecerme ellos los trabajos. Y algo que se ha dado, amigos, no es lo que yo tenía antes, no es a lo que yo estaba acostumbrado antes en la parte financiera, pero sí lo que necesito. Y he aprendido a vivir con lo que el Señor me manda. Y ¿saben qué también? He aprendido que al Señor se le pasa la mano de la generosidad muchas veces.
que Él está ahí en cada momento cuando necesita. Y lo más importante de todo que siempre le pido es que me dé libertad de tiempo para poder servirle. Y Él siempre me lo ha permitido hacer. Todos estos 12 años, libertad de tiempo para poder servirle. El Señor me ha dado situaciones económicas, me he callado la boca, carro 0 kilómetros, el vehículo de mi esposa ahorita que acaba de comprar un equipo nuevo, tantas cosas que han sucedido. Pero lo más importante de todo esto es la prosperidad integral que he comenzado a conocer. Yo pensaba que era exitoso antes, pero me di cuenta que era un payaso. Ahora yo les puedo decir con mucha certeza, soy uno más de la gente más feliz de la tierra y sí soy un hombre muy exitoso y soy muy próspero. Tal vez no económicamente como antes, pero ¿saben qué? Tengo paz en mi hogar. Tengo una esposa que me ama, vivo en un lugar muy cómodo. Tengo a mi hija en una escuela muy buena. Mi hija que me da satisfacciones. Y lo más importante de todo esto, libertad de tiempo para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Que ese es para mí el éxito más grande, poder servirle. Este periodo bueno, les voy a contar algo. Hace 10 años recibí un seminario que le llamamos el taller de la gente más feliz de la tierra, donde recibí para qué estoy aquí en la tierra, por revelación, mi don y mi llamado y para qué, y los pongo en práctica. Y ¿saben qué, mis amigos? Aquella vocecita de los que yo les hablaba, del suicidio y todo eso, se desapareció, porque ahora sé para qué estoy aquí en la tierra. Me acuerdo que bromeaba con un amigo hace unos meses y ese amigo decía, mira Juanca, qué interesante cómo Dios te mandó a vos de ser mesero a ser director de capacitación. Para mí es un cargo muy importante, pero francamente yo solamente soy la muestra de que nuestro Señor Jesucristo puede usar a cualquiera en el puesto que a Él le parezca. Y como le repito, yo no sé para dónde voy, porque en realidad el contrato que yo tengo con Jesucristo es para donde Él me quiera mandar. Problemas, sí, siempre tengo problemas, siempre hay, claro que sí. Pero yo no estoy solo con mis problemas, Jesucristo está conmigo. Me ha tocado ver en esta etapa de ser parte del equipo de capacitación de mi nación un montón de milagros, un montón de sanidades y prodigios que me han dejado sinceramente motivado para continuar en esto. Como les digo, pues problemas sí, siempre hay problemas, pero Jesucristo está conmigo. Yo no sé qué problemas puede tener usted. Pueden ser problemas más grandes que los míos, pueden ser más pequeños, no sé. Solo puedo decirle que hay un amigo que a mí ya me sacó del agujero donde yo estaba, del hoyo en el que yo estuve, y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Y en mi caso, pues todo comenzó con una oración que la quiero compartir con usted, y es voluntario, solo le quiero pedir que lo haga desde el fondo de su corazón con voz audible. Padre Celestial, en esta tarde yo confieso que soy un pecador, pero me arrepiento. Y hoy recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor y como mi Rey. Y a tu Espíritu Santo como mi único y suficiente guía. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharme. Que este testimonio sea para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, muy lindo testimonio. Es una demostración de lo que hace Jesucristo, ¿no?, en nuestra vida y cómo nos ayuda a pegar un cambio tan profundo, porque siempre decimos de que esto no es una película, no es algo contado, esto es algo, un Jesucristo que vive, que está entre nosotros y que nos produce estos cambios tremendos. Y después sentirlo a Jesucristo como vos lo sentís, Juan Carlos, es muy lindo, es muy hermoso, es algo que lo puede experimentar, ojalá que una persona nueva que esté conectada lo experimente esto, porque es muy lindo sentir y después servirle, como dijiste, Juan Carlos, estar predispuesto para hacer en agradecimiento a Dios y a su Hijo Jesús, en agradecimiento, el cambio, cómo nos ayuda, cómo también todos los conflictos, problemas que tenemos, que vamos llevando en nuestra vida,
con Jesucristo es mucho más simple. Él nos abre puertas y lo hacemos de una manera, lo pasamos de otra manera mejor. Y la verdad que tu testimonio es muy bueno por el resultado de que vos estás agradeciendo, estás sirviendo, todo lo que haces, lo haces para Él, para glorificar a Dios. Muy lindo testimonio. Continuando con nuestros eventos virtuales, generalmente siempre hacemos en los presenciales una cartita, un papelito donde escribimos todo lo que estamos necesitando. Y ahora también lo vamos a hacer. Sabemos que todos tenemos inconvenientes, problemas, y todo lo que para nosotros es imposible, créanme que para Dios es posible. Entonces yo los voy a invitar ahora a todos, a las damas, a los jóvenes, a los fraternos, que hagamos de 30 a 40 segundos, hagamos un silencio y ahí le pedimos lo que estamos necesitando de todo corazón y que Él nos conoce y nos va a escuchar. Y después quédate con nosotros, Juan Carlos, que te voy a pedir una oración por todas estas peticiones que vamos a hacer en este momento. Así que bueno, los invito a estos 30 a 40 segundos, hacemos un silencio y volvemos para una oración. Buenos damas, caballeros, fraternos, jóvenes, espero que hayan hecho sus peticiones, Dios los va a escuchar. Y Juan Carlos, te agradecemos, pero te quiero pedir una oración por todas estas peticiones. Así que te escuchamos, que ya nos queda este tiempo, poquito tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, donde estamos, solo les pediría que inclinen su rostro. Padre, nos ponemos en tu presencia y venimos a darte gracias, Señor, por poder dirigirnos a ti como hijos tuyos. Y te pedimos, Señor, que leas nuestros corazones, que leas nuestras mentes, Señor, que leas si hemos escrito algo, Señor, y que mires la fe con la que estamos poniendo en tus manos lo que para nosotros es imposible, Señor, y que lo escuches y en tu tiempo, que es el tiempo perfecto, tú lo puedas contestar, Señor. Te agradecemos la oportunidad, Señor, te agradecemos todo lo que has dado en nuestras vidas y te pedimos, Señor, te pedimos que siempre estés con nosotros. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo y lo recibimos. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradecemos por esta oración. Y bueno, siempre también recordamos de que si alguna persona, después de esta petición, esta oración que hemos hecho hoy, se le cumple, que se comunique con nosotros, nos va a encontrar por FINEP Argentina, estamos en todas las redes sociales, y que se comunique con nosotros si hay una persona nueva y se le ha cumplido esta petición, esta necesidad que esté pasando en este momento. Porque después obviamente la bendición hay que llevarla a todos lados y agradeciendo a Dios y glorificando a Dios. Así que bueno, les pido eso y bueno, queremos agradecerte, Juan Carlos, queremos agradecer a Fraternidad de Honduras, a Mario Sánchez, a todos los fraternos de ahí de Honduras, agradecidos por estar hoy con nosotros y darnos este hermoso testimonio. Así que bueno, te doy la palabra si quieres saludarnos, Juan Carlos, que ya vamos a ir terminando. Un segundito, Gustavo. Gustavo. Actuales se hacen de lunes a viernes de 20 a 21 horas. Están todos invitados cuando quieran entrar. Siempre tenemos testimonios muy lindos. Y también tenemos los sábados. Mañana sábado tenemos
a las 10 de la mañana, el capítulo mixto, y después a las 19 horas de jóvenes. Y recordamos que hay una convención en Honduras para todos los fraternos para que participen, que arranca mañana. Así que agradecido a Mario que nos invitó, a toda la fraternidad de Honduras que nos está invitando a esta convención. Bueno, algo más para decirles, que agradecerles, que Dios los bendiga, los proteja, agradecerles a todos los fraternos que estuvieron hoy, a Juan Ollarvide, Juan Manuel, bueno, hay muchos, Luis, René, Goyo desde España, agradecerles a todos por estar presentes y que Dios los siga bendiciendo y protegiendo. Bueno, buenas noches, abrazo para todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación.